En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. En esta charla número 16 analizamos las preguntas 405 a 412 del Catecismo Mayor publicado por el Papa San Pío X. 405. ¿Tienen los padres deberes para con sus hijos? Sí, los padres tienen el deber de amar a sus hijos, alimentarlos y mantenerlos, proveer a su educación religiosa y civil, darles buen ejemplo, alejarlos de las ocasiones de pecado, corregirlos de sus defectos y ayudarlos a abrazar el estado a que Dios los llama. Dice muchas cosas en pocas palabras. Los padres tienen el deber de amar a sus hijos y amarlos a todos sin preferencia. No hacer el error del santo varón Jacob, que amaba a José más que los demás y lo manifestaba. Los demás hermanos tuvieron envidia de él y decidieron finalmente de matarlo. Y finalmente fue vendido como esclavo a unos negociantes que lo llevaron a Egipto y donde vivió el cáliz de la amargura. Este pobre muchacho, por la envidia de sus hermanos, también por una cierta imprudencia de su padre. Amar a su hijo sí. Uno puede sentir preferencia a algo por las virtudes, bondad de uno de ellos, sí, pero no manifestarlo para no crear envidias, problemas, dificultades entre los hermanos. Es importante amarlos, alimentar a sus hijos, ¿no? Alimentar a sus hijos. ¿Por qué? Porque en el reino de la creación, incluso entre los animales, bien, los padres buscan el alimento de sus chiquillos para alimentarlos y alimentarlos bien, alimentarlos de una manera sana para que tengan buena salud. No es normal que una madre dé unos pesos al hijito para que compre en la cantina de la escuela unas cosas chatarras, una bebida chatarra, una comida chatarra. No. Hace falta darle una buena comida sólida, quiero decir, que alimente, integral, que sea de alimentar y no solamente para hacer gusto a la lengua, de esas cositas que se ven en las cantinas, ¿no? O puede pasar rara vez, pero no debe ser normal esto, ¿no? Alimentarlos de una manera coherente, para que crezcan, para que tengan buena salud, evitar enfermedades, problemas en el presente, más tarde. También mantenerlos. Los padres deben también proveer a su educación religiosa y civil. Los padres que no educan a sus hijos en la fe cristiana católica, ya están fallando. Enseñarles la doctrina, enseñarles el catecismo para que conozcan, amen, sirven a Dios, conozcan la ley de Dios, conozcan los mandamientos, conozcan los sacramentos, sepan de dónde vienen, a dónde van, para qué existen, que un niño de unos 10 años no diga, Dios nos ha creado para vivir y morir. Es verdad, vivimos y morimos, pero hay algo más. Hay la vida eterna que conquistar, hay los pecados que evitar, hay los peligros que nos rodean. San Pedro dice, hermanos, vigilad y sed sobrios, porque su enemigo el demonio, como un león rugiente va alrededor buscando a quien devorar. Entonces, los que no educan cristianamente a sus hijos, no los mandan al catecismo, no dan importancia a la formación cristiana, religiosa y también civil de sus hijos, están fallando, formando, digamos, malos cristianos o mediocres cristianos o tibios cristianos, y mañana con muchos problemas en la sociedad, en la familia y en la iglesia. También los padres deben dar buen ejemplo a sus hijos, buen ejemplos. Bien, un padre no tiene derecho
de insultar, de gritar, de emborracharse, de drogarse, de decir malas palabras, groserías, insultar a los hijos, a la esposa. No, esto no es correcto porque intoxica a los hijos, intoxica a los hijos, que harán lo mismo más tarde ellos también con sus hijos. Y también los padres deben alejar a los hijos de las ocasiones de pecado. El padre, la madre son los guardianes, los pastores de su familia, de este pequeño rebaño, de esta célula básica de la iglesia, de la sociedad. Por lo tanto, deben alejar a los hijos de todo lo que puede ser pecado o ocasión de pecado. Y especialmente hoy con estos aparatos, cualquier desconocido, cualquier podrido, cualquier inmoral, cualquier persona mala puede entrar y hablar, aconsejar a los hijos, a la esposa, a la familia. No es correcto todo esto. He leído que un obispo de Brasil, Monseñor de Castro Mayer, un santo obispo en los años 50, cuando empezó la tele, se dio cuenta que cualquier desconocido iba a entrar en las familias, ser el consejero, el guía, el educador de la familia, y dijo, no quiero que mis queridos católicos sean víctimas de estos perdidos, de estos no cristianos, de estos ateos perdidos. Entonces dijo, no tengan la tele en su casa, porque en la Biblia está dicho, no dejes cualquier desconocido entrar en tu casa. Entonces deben alejarlos de las ocasiones. Hoy, por ejemplo, con el celular, con el Facebook, con, no sé, todos esos aparatos, el peligro es grande. El peligro es grande. Aunque usted no deje entrar desconocidos o malos amigos en la casa, por el teléfono, el hijo o la hija pueden tener contacto constante con ellos. Ahí también está el problema. Entonces, vigilar sobre todas las cosas para no intoxicar a los hijos. Y finalmente dice, corregirlos de sus defectos. Los padres tienen la obligación de ayudar a sus hijos a crecer de una manera derecha, correcta, y no dejar que se arraigan en sus almas, en sus corazones, defectos malos. Por ejemplo, un niño colérico, un niño perezoso, un niño envidioso, es peligroso. Esto será quizás su ruina futura, su desgracia futura de adulto. Hace falta corregirlo. Por eso decimos darle buen ejemplo y detectar estos vicios, estas tendencias al mal, esos defectos significa cosas que faltan a lo que es correcto, bueno, y enderezarlo, corregir los defectos sin gritos, sin insultos, sin amenazas, con palabras cristianas, dulces, suaves, pero también con firmeza. No aceptar, por ejemplo, que un niño sea mentiroso, que sea ladrón. Y finalmente ayudarlos, dijimos, a escoger un estado de vida al cual Dios los llama, que sea casándose, o sea, siendo religiosos, monjas religiosas o sacerdotes, ayudarlos en todo. Y sobre todo, rezar mucho por sus hijos. Los papás tienen esta maravilla por ser padres, sus oraciones sí tienen eficacia, rezar por sus hijos, pedir a Dios por sus hijos y sobre todo, como dije, educarlos ahora en amor y temor de Dios. Un niño bien formado en amor y temor de Dios es un tesoro para el futuro. Un niño mal formado será una catástrofe, y el esfuerzo que hoy los padres, las familias no hacen para la educación cristiana de sus hijos, y bien sus esfuerzos lo harán más tarde con psicólogos, psiquiatras, centros de habilitación de drogadictos y otras cosas. Hablando de la educación cristiana de los niños y jóvenes y del catecismo, San Antonio María Claret dice: el catecismo es de la formación cristiana auténtica, profunda, verdadera. El catecismo preserva a los niños del error, del vicio, de la ignorancia, y los forma en la virtud. Es muy importante esto. Entonces, un niño bien catequizado y bien forma los niños en la virtud y los preserva del error, del vicio, de la ignorancia,
y de los pecados. Los que no saben la doctrina cristiana auténtica, católica, son ciegos sin guía, sin luz, en tinieblas. Son árboles sin raíz, navegantes sin brújula, ni timón, soldados sin armas, trabajadores sin pan, decía este mismo San Antonio María Claret. El catecismo, queridos hermanos, es muy importante. El Papa San Pío X decía: donde quiera que la inteligencia está bloqueada por las densas tinieblas de la ignorancia, es imposible encontrar ni recta voluntad ni buenas costumbres. Donde la gente vive en la ignorancia, no hay recta voluntad, no hay justicia, no hay acciones rectas y buenas siempre, y hay muchos pecados y muchos problemas. ¿Por qué? Porque si caminando con los ojos abiertos puede uno apartarse del buen camino, el que padece de ceguera está en peligro cierto de extraviarse. Y debemos añadir que donde no está totalmente apagada la antorcha de la fe, todavía queda esperanza de que se enmiende y sane la corrupción de costumbres. Mas cuando la ignorancia se junta a la depravación, ya no queda espacio para el remedio, sino abierto el camino de la ruina, dice el Papa San Pío X en su encíclica Acervo Nimis en latín, sobre el catecismo. Les aconsejo de bajar de internet esta encíclica, Papa San Pío X, encíclica Acervo Nimis, sobre el catecismo, Papa San Pío X. Y este mismo Papa, precisamente quejándose de la ignorancia de los católicos, decía: afirmamos que la mayor parte de los condenados a las penas eternas del infierno padece su perpetua desgracia por ignorar los misterios, es decir, la verdad de la fe, que necesariamente se deben saber y creer para ser contado entre los elegidos. Hablando de la educación cristiana de los niños, el padre Antonio Royo Marino, un gran teólogo del siglo XX, tomista, decía: el niño que conoce y vive su catecismo en su mente y voluntad está sobre un terreno firme y estable, capaz de resistir cualquier ataque, venga de donde quiera. Entonces, cuando un niño conoce bien su fe, conoce los mandamientos de Dios, conoce los sacramentos, conoce el catecismo, que es la crema de la Sagrada Escritura, y bien está sobre terreno firme. Y San Antonio Claret decía: la instrucción del catecismo es la base de la fe y de las buenas costumbres. Catequizar a los niños profundamente es el medio más adecuado y seguro de reformar la familia, arraigar sólidamente en ella la virtud. Si las familias están reformadas en buen sentido y no corrompidas, como consecuencia habrá también paz y concordia en la sociedad. En efecto, el catecismo es como luz que ilumina las inteligencias, las guía por el camino del recto vivir. El catecismo es la bandera y programa de Jesucristo y de su iglesia. El catecismo es el compendio de la teología del Evangelio. Es el más eficaz instrumento para la buena educación, la base y fundamento sólido y firme sobre el cual se ha de asentar la vida cristiana. La verdad clave para hallar la solución de todas las cuestiones sociales es el catecismo, el código de la sana moral, el conjunto de verdades y preceptos que como precioso eslabón nos unen con Dios. Dichosos los padres que hacen la educación cristiana de sus hijos.